y nuestros queridos amigos se contuvieron de llamarnos a preguntar sobre la famosa vasectomía. Por ahí hubo algún conflicto de interés, pues, que no les animó a que me llamen, pero bueno. El día de hoy los teléfonos de la radio están siempre abiertos, el 02250-6947 y el 02250-8442. Anoten esos números porque tenemos un programón. El día de hoy hemos planificado hacer el tema que no lo hemos abordado hasta ahora y que es vital, es fundamental de entender, no solo porque es ocasionado por una enfermedad que mata y afecta a muchísimas personas en el Ecuador, sino porque hay mucha información falsa alrededor de esto. Para tratar esto, como siempre, hemos traído a un gran especialista en el tema. ¿Qué vamos a hablar el día de hoy? Ahora sí, ya como que los tambores ahí en producción, que no tenemos obviamente, pero bueno, los tambores nos dicen que vamos a hablar sobre el pie diabético. A la gente que nos escucha a nivel nacional, en sus cantones, provincias, parroquias, ollas, nudos y donde ustedes quieran, estamos dispuestos a que nos llamen a preguntar algo sobre el pie diabético. Y ahora sí, para darles la bienvenida más cordial, tenemos un médico de esos excelentes, de los cuales nos hace falta usualmente tiempo de presentar por su gran formación. Estamos hablando del doctor Fernando Pérez. El doctor Fernando Pérez, él es colega nuestro, él se graduó de doctor en Medicina y Cirugía en la Universidad Central en el 2006, después hizo una especialidad en Angiología y Cirugía Vascular en el 2013, acabó. Obviamente antes de eso ha hecho múltiples cursos de formación continua, también tiene curso de perfeccionamientos en varias partes del Ecuador y varias partes del mundo. Lo hemos visto por Pekín, China, donde hizo técnicas endovasculares, lo hemos visto en Tokio y Japón, donde hizo cirugía compleja vascular. Es actualmente médico tratante y líder del servicio de cirugía vascular del Hospital Eugenio Espejo aquí en Quito, el hospital público más grande del Ecuador, y básicamente él también es médico en la consulta privada, en el Hospital Los Andes, y como siempre los pobres médicos nos toca sacar la madre todo el día, trabajar a toda hora y atender a nuestros pacientes de la mejor manera. Mi querido Fernando, te damos la más cordial bienvenida al programa Frecuencia Médica. A nivel nacional te escuchan. Muchas gracias, Esteban, gracias por la invitación. Me parece un muy buen tema y desde luego pues pueden llamarnos de cualquier duda que tengan de cualquier parte del país. Excelente. Y bueno, mis queridos amigos, les vamos a explicar el día de hoy qué es el pie diabético. Mucha gente nos dice, bueno, ¿qué es esto del pie diabético? Porque no sabemos lo que es. Hay gente que no tiene diabetes y que piensa tener pie diabético. ¿Qué es, mi querido Fernando, esto del pie diabético? ¿Cómo le explicas? Bueno, el pie diabético es una complicación de pacientes diabéticos. Entonces, el pie diabético son lesiones que se presentan en el pie. Estas lesiones pueden ser por muchas causas, pero principalmente es por pacientes que son diabéticos y es una complicación de esta enfermedad. Ahora, lo podemos dividir como en dos clases. La una, que la diabetes por su largo tiempo y presenta una afectación en la circulación y desde luego no tiene un buen intercambio de nutrientes hacia las extremidades y esto puede ocasionar un proceso de una lesión isquémica. Entonces podemos decir que puede existir un pie diabético de un origen isquémico, que no llega flujo sanguíneo hacia los pies. Y la otra entidad sería un pie diabético, que lo llamamos nosotros neuropático, que la diabetes, desde luego por su larga evolución, su descompensación, hay una lesión en los nervios periféricos, el paciente se lesiona o se roza con el zapato y no siente. Entonces, como no siente, pues él dice, no pasa nada, no me duele, pero ya avanza el tiempo, la lesión se hace más grande y la cicatrización obviamente está alterada y tiene una lesión importante y sería la otra entidad que llamaríamos un pie diabético neuropático. Neuropático, perfecto. Y estas lesiones obviamente no son necesariamente en un solo pie, sino en ambos, no siempre en los dos, no siempre en uno solo. Y afecta, ¿hasta cuándo le decimos pie diabético? Por ejemplo, ¿qué pasa si es que tienes el tobillo afectado? O la canilla, se me ocurre, ¿no es cierto? ¿Es eso un pie diabético? Ya. Bueno, las lesiones, bueno, el requisito para un pie diabético es que el paciente sea diabético. Ya. ¿Ya? Y obviamente estos pacientes generalmente tienen otras morbilidades como presión alta, obesidad y las lesiones que generalmente se presentan son entre los dedos, en el espacio interdigital. Entonces, lo que podemos ver nosotros es que el pie se reseca, el pie tiene atrofia de la piel, no tiene vellos, si es que es un proceso isquémico, y desde luego sí puede resultar
si es que está lesionado, por ejemplo, el talón o está lesionado el tobillo, como tú dices, sí puede haber esas lesiones por un roce o por un trauma que tenga este paciente. Entonces, la entidad puede presentarse en los dedos, en la planta del pie, puede avanzar también hacia el tobillo y también hacia el dorso del pie ya en casos muy severos. La cuestión es que si este paciente no tiene unos controles adecuados de su glucosa, presenta lesiones, el peligro es la amputación. De acuerdo. ¿No? Entonces hay que estar conscientes si tengo una lesión en el pie. Y esto de aquí es importante, como bien lo decía nuestro querido invitado, el doctor Fernando Pérez. Él es cirujano vascular, él tiene muchísima experiencia al ver, bueno, ustedes ven en el Eugenio Espejo seguramente al ojo unos 40 pacientes diarios, si es que quiera, en todos los servicios con interconsultas y en promedio, tal vez 40 al día. Les da a ustedes una formación fundamental. Yo creo que el médico que trabaja en hospital público tiene un valor agregado máximo, porque obviamente en la privada se ven cosas, pero no se ven las cosas que se ven en el hospital público, y eso es fundamental entender. Amigos oyentes, si ustedes tienen algún primo, amigo, familiar, abuelita, abuelo que tenga pie diabético o que ustedes crean que tiene pie diabético, háganle saber que estamos al aire, estamos en Frecuencia Médica ahorita en el programa. Los teléfonos, como siempre, de la radio son suyos. Llámenos y díganos qué es lo que piensan al 02250-6947 y al 02250-8442. Nuestra misión es que ustedes entiendan desde la forma más simple los conceptos más complejos desde la especialidad médica. Mi querido doctor Fernando Pérez, él está aquí, nos está hablando sobre el pie diabético. ¿Cuál es el factor de riesgo? Esto es más común en hombres, más común en mujeres, más común en viejitos, más común en niños, o si es que tú tienes diabetes, básicamente te afecta a cualquier edad. ¿Cómo se separa esto desde el punto de vista demográfico? Ya, desde luego estudios aquí en el Ecuador no existen, pero lo que nosotros hicimos en el Eugenio Espejo, hicimos que de los pacientes, o sea, queríamos saber cuántos pacientes con pie diabético aumentan su mortalidad o morbilidad, o qué sucede, o cuántos pacientes tenemos que se han amputado. Uh-huh. Entonces, la realidad en nuestro hospital, que lo hicimos un estudio hasta el 2012, recabando casi como una muestra de 300 pacientes, salió que el 60% que el paciente llega a un hospital de tercer nivel es una amputación primaria. Entonces, el 60% de personas que tienen un pie diabético se amputan. 60%. Wow. Es altísimo, claro. Altísimo. Entonces, ¿qué nos dio esta información? Teníamos más relación en hombres que en mujeres. La edad generalmente lo tenemos más de 65 años. Y pacientes que, a más de esto, son hipertensos, obesidad y desde luego su glicemia pues no se han hecho controlar. Entonces, la emergencia de esta cuestión del pie diabético son pacientes que vienen de un estatus también bajo. Es unos pacientes que son agricultores, que la verdad trabajan en zonas rurales y la verdad no tienen una información en la atención médica primaria. Que la evaluación es simple, es palpar los pulsos y ver si tienen lesiones en las extremidades. ¿De acuerdo? Es muy sencillo. Entonces, eso es más o menos en los datos que hemos recabado. Perfecto. Hasta el año anterior. Excelente. Perdón, mi querido Fernando, nos dicen desde producción que estamos con 2 llamadas telefónicas. Te invito a que por favor te coloques los audífonos que están por ahí para ver quién nos llama y desde dónde nos llaman. Bienvenidos. ¿Aló? Sí, muy buenos días. ¿Cómo le va, mi señora? Buenos días. Felicitándoles por el programa y felicitándole a la radio, porque es una radio del pueblo, una radio que nos atiende especialmente a las personas que, en este caso, de las enfermedades. Perfecto. Yo le llamo de Cumbayá, yo soy Katiuska Viliasís. Quiero hacer una preguntita al doctor. Claro que sí. Mire, mi doctor, yo tengo 59 años de edad. Soy viuda hace 20 años. Hace unos 4 meses se me fue mi hijito, el único que tenía en mi vida. Entonces, a partir de ahí yo comienzo con unos dolores de cabeza. Viendo esos dolores de cabeza y esos mareos, me comencé ahora prometí que era yo, ya no hay mi hijito. Entonces me fui al hospital del seguro y me atendió un doctor X y le digo, mi doctor, me mandó a hacerme unos exámenes. Él me mandó hacerme los exámenes, después volví a la misma cita y me dijo que tenía la glucosa más o menos de unos 130, 140 de alta, pero
Él después me dice, señora, coja otro turno para revisarle más tranquilamente y ahí le doy la medicación. Entonces yo, en lo que no soy médica, me metí a internet y comienzo a ver que la glucosa alta, una ya comienza con el problema de, por decirle, no diabetes de una sola, pero sí el principio de la diabetes, porque justamente ayer yo me chupé un pedacito de un caramelo y volví a lo mismo. Entonces, como soy sola completamente, tengo miedo que algo me pase y quiero ahí en esta vida de la dieta de la comida. Yo estoy siguiendo la dieta. Inclusive me voy a esto de 60 y piquito, hago un montón de actividades. Excelente, mi señor. Pero sin medicación yo creo que no puedo hacer nada. Gracias. Bueno, veamos doctor, que muchas gracias, le mandamos un saludo cordial y muchas gracias por compartir esta información. Tenemos otra llamada telefónica, nos dicen desde producción. ¿Aló? Aló, buenos días. ¿Cómo le va? Buenos días. Buenos días, doctor. Estoy llamando yo por el asunto del azúcar. Bájale un poquito el volumen de su radio, por favor, mi señora. Sí. Ahí le escucho. Por favor, yo quiero que me diga. Yo desde hace unos 2 meses comienzo en el dedo de los pies, del medio de los dedos, de los 2 dedos de los pies salió como una cosa blanca, como hongos. Y no se me quita con nada. ¿Usted tiene diabetes? No, me dijeron que estoy normal, que estaba un poco subida el colesterol, me dijeron. Perfecto. Entonces usted tiene una lesión blanquecina entre los dedos. ¿Eso es todo lo que tiene? ¿Tiene alguna otra duda? ¿Perdón? ¿Tiene alguna otra consulta? Sí, también el asunto de mi marido, él sí tiene diabetes. Lo que pasa es que él tiene la planta de los pies como callos, o sea, prácticamente tiene amarillo así, o sea, y si hay algún tratamiento, alguna cosa que se debe hacer, por favor, doctor, eso que quiero saber. Perfecto, muchísimas gracias, mi señora, y estamos listos para responderle. Mi querido Fernando, tenemos unos 4 minutos antes del corte comercial, pero podemos responder después. En primer lugar, a la señora que nos llamó con relación a lo de su hijito, le damos mucha fuerza, le agradecemos por contarnos esta historia desde su corazón. Bueno, la vida a veces nos pone estos obstáculos y usted es una luchadora. Le mandamos un abrazo cordial. ¿Qué le podrías decir a la señora, a las 2 señoras en realidad, que tienen un tema parecido, ¿no? Ok, la primera pregunta es muy interesante. Es una paciente que aparentemente no tiene morbilidades, pero sin embargo tuvo una glucosa alta. ¿Qué hacer aquí? Bueno, el médico clínico es el que le da una orientación mejor, pero si tiene glucosas en ayunas más de 130, obviamente podemos hablar ya que tenga una diabetes tipo 2. Sin embargo, tiene que hacerse exámenes de una tolerancia a la glucosa y cumplir también otros tipos de exámenes a ver si presenta o le diagnostican definitivamente como diabetes. Si no, el tratamiento sería la dieta, ¿no? U otro tipo de ejercicio y dieta, pero lo podemos catalogar como una prediabetes. O sea, los pacientes que ya tienen glucosa en ayunas altas y desde luego con su control clínico, su endocrinólogo o médico internista, tiene que ver si es que el paciente es candidato para medicación, ¿no? Esa sería una respuesta para un diagnóstico definitivo de diabetes. El otro paciente, bueno, él no tiene comorbilidades, no tiene diabetes. Las lesiones en los pies pueden ser de muchas causas. Una de esas puede ser una infección de tejidos blandos. En eso puede ser una onicomicosis que está iniciando la señora. Pero el otro señor es un paciente que tiene callos, que probablemente y tiene diabetes, esté entrando ya en un cuadro de un pie diabético neuropático. O sea, él no siente dolor, no tiene problemas, tiene un callo que por las circunstancias de trabajo, roce del calzado, puede sufrir una patología que se llama de hiperkeratosis, y esta hiperkeratosis resequedad de la piel, y con un trauma puede romperse y hacer una lesión en el pie. Si es que no está controlada su glucosa, pues puede haber una lesión y producir un pie neuropático. Lo que utilizan esto es ir a un podólogo, si existe, o acudir donde el cirujano vascular o algún médico que sea especialista en pie, poder resecar este tipo de callos que tenga, y la utilización de una plantilla en el pie para disminuir la descarga al momento de la caminata o el trabajo, y así evitar una lesión o un denominado pie diabético. Perfecto, qué interesante esto de aquí. Son las 9:17 de la mañana. Seguramente tenemos que dar paso a un corte comercial, aunque tenemos una llamada telefónica, nos dice la producción. Damos paso a la llamada antes de entrar al corte comercial. Buenos días, ¿le escuchamos? Aló.
¿Cómo le va? Baje el volumen. ¿Aló? ¿Aló? Ahí le escucho. Sí. ¿Cómo le va, mi señor? Lo estoy llamando Hernández. Felicitaciones por su programa de la radio. Por favor, la pregunta es, yo soy diabético. Tengo como 17 años de diabético. Antes me inyectaba insulina, pero ahorita tengo más o menos 3 años que no me inyecto insulina y se me ha quitado la diabetes. Me llega a 69 hasta 60 de azúcar. Ya. A la baja, sí. Quisiera saber, pues, cuál es el problema, que se me calientan los pies y a veces se me ponen helados, se me congelan. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Ahora sí tenemos que darle paso al corte comercial y volvemos enseguida con el doctor Fernando Pérez hablando sobre pie diabético en Frecuencia Médica. Pública Noticias. Con el auspicio de la Universidad de los Hemisferios. Iniciamos clases el 2 de abril. Más información, más contenido junto a ti. A las 5:10 de este miércoles, un accidente de tránsito se registró en la vía Panamericana Sur a la altura del puente del Murco, en el sector de Tambillo. Los bomberos de Quito dieron a conocer del fallecimiento de 2 personas. La carretera Panamericana Sur está cerrada en sentido sur-norte. Las unidades realizan un contraflujo en la zona. Existe congestión vehicular sentido Quito-Alor. Nuevo embajador de Ecuador en Paraguay presentó sus cartas credenciales. Se trata de Santiago Apunte, quien aseguró que Ecuador buscará incrementar el comercio con ese país, además de concretar acuerdos con el área agropecuaria, gobierno electrónico y seguridad ciudadana. Nacionales. El Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda inauguró este martes el taller Programa Casa para Todos, Mejoramiento de Barrios. El encuentro se realiza en Quito para conocer lineamientos que ayuden al mejoramiento de los sectores de vivienda. Se trata de un encuentro de 3 días, entre los cuales se analizará los componentes enfocados a un desarrollo de infraestructura y equipamiento. Estos encuentros se desarrollan para mejorar los planes actuales y generar calidad de vida en las soluciones vigentes. La asambleísta de Alianza País, María José Carrión, precisó que probablemente este jueves el legislativo podría resolver la reestructuración de esta función del Estado. Al respecto explicó que previamente se realizarán reuniones dentro de las bancadas para analizar las comisiones estancadas y plantear la nueva asamblea para lo que resta del periodo legislativo. El mundo en Pública Noticias. Una persona presuntamente relacionada con las 5 bombas que estallaron durante este mes en Austin, Texas, en las que fallecieron 2 personas y 6 resultaron heridas, murió este miércoles tras una persecución policial. El sospechoso falleció al estallar un artefacto que llevaba consigo mientras era perseguido por la policía en la carretera interestatal del norte de Texas en Estados Unidos. Greenpeace denunció este miércoles un sistema de fraude de varias madereras brasileñas que, para poder explotar la madera del apacho, especie protegida cuyo metro cúbico bordea los $2.500, falsifican inventarios forestales. El fraude consiste en identificar especies valiosas y protegidas como árboles indeseables, disminuir volúmenes de árboles valiosos y enumerar especies inexistentes. En Estados Unidos y en Europa son los mayores compradores de esta madera. Economía a su alcance. El Economista.es. La cuenta corriente de Estados Unidos arrojó un déficit de $128.200 millones en el cuarto trimestre de 2017, por encima de lo previsto, que eran unos $125.000 millones. El dato del trimestre anterior fue de $101.000 millones. Publicidad. Empieza tu camino de excelencia ahora. Estudia odontología en la Universidad de los Hemisferios, un proyecto universitario internacional que te ofrece la mejor malla académica de Latinoamérica, convenios a nivel mundial para estudios de posgrado e intercambios, horarios que te permitirán trabajar, residencia universitaria. Estamos ubicados en Quito. Comunícate al 02 40 14 100 o en www.uhemisferios.edu.es o en Facebook @odontohemisferios. Estudia con los mejores y dile al mundo de dónde vienes. Iniciamos clases el 2 de abril. Termina la publicidad. Más información. Deportes. Este domingo a las 16 horas el Gualaceo recibe a Liga Deportiva Universitaria de Puerto Viejo en el Estadio Gerardo León Pozo. Este será el primer cotejo que el cuadro dirigido por el entrenador Fabián Frías juegue en su estadio. En el primer partido de la Serie B, por razones ajenas a su voluntad, lo disputó en el Estadio Alejandro Serrano Aguilar.
Barcelona podría perder 6 puntos de no pagar una deuda al club argentino Godoy Cruz. Esto debido a una deuda que mantiene con el jugador Nicolás Olmedo. El monto adeudado asciende hasta los $379.000 y de no cancelarse hasta el 23 de marzo sería penalizado con una pérdida de puntos. El presidente de Barcelona, José Francisco Ceballos, aseguró que harán hasta lo imposible por cumplir y conseguir estos recursos. De todo un poco. Una de las manifestaciones de la homofobia es la conductual. Es la más evidente y se manifiesta a través de conductas físicas como agresiones o aislamiento y agresiones verbales, es decir, insultos u otro tipo de ataques tales como leyes que promueven la persecución y patologización de la homosexualidad. Pública FM. Más información todos los días. Hola amigos, ya estamos aquí en Frecuencia Médica nuevamente con el doctor Fernando Pérez. Si bien vamos a contestar algunas de las llamadas, tenemos algunos datos muy rápidos en relación a estas complicaciones. Según estos datos de la Asociación Americana de Podiatría, si es que así se la dice, ¿no es cierto?, de los pies, hablan que la prevalencia de las complicaciones del pie diabético son que más del 60% de las lesiones no traumáticas se deben a la diabetes en los Estados Unidos, de las no traumáticas, ¿sí? En el 2002, cerca de 82,000 pies diabéticos, si se quiere, resultaron en amputaciones en personas con diabetes, datos interesantes, y de estos las personas de raza negra que no son hispanos, que viven en los Estados Unidos, son 2.7 veces más susceptibles a tener amputaciones que los blancos no hispanos. En ese sentido, vamos a responder algunas de las preguntas y de los comentarios que nos han hecho por vía telefónica. Fernando. Ya. De la segunda pregunta, el paciente que tenía diabetes se puso insulina por un tiempo y después se quitó la insulina y ya no tenía diabetes. Este paciente probablemente fue mal diagnosticado. De acuerdo. Y pues probablemente nunca tuvo diabetes, sino tuvo una prediabetes. Entonces el tratamiento es ejercicio y dieta. Esto que le sudan los pies o hay un problema de los pies es muy común en pacientes que viven en la costa. La sudoración de los pies puede ser una hiperhidrosis, ojo, eso es otro tipo de patología, es un exceso del sudor que puede presentarse en las manos y en los pies. No, es un trastorno de los nervios simpáticos periféricos, de los nervios periféricos. Entonces, lo otro que tiene frialdad de los pies y también que cambia de temperatura, puede ser también un trastorno simpático periférico de control de glándulas sudoríparas en las extremidades. Pero más en sí, creo que no fue diagnóstico de diabetes y necesita una nueva valoración, ¿no? Seguro, ¿no? Y porque la diabetes en realidad seguramente fue un tipo 2, pero tal vez el examen de sangre elevada, la glucosa fue mal realizada, ¿no es cierto? Sí. Y claro, y seguramente el señor no la tiene. Sin embargo, le recomendamos que se vuelva a repetir los exámenes. Lo más importante es que usted se diagnostique correctamente. Tenemos otra llamada telefónica, nos dicen desde producción, mi querido Fernando. Veamos desde qué parte del Ecuador nos llaman. Aló, bienvenido, buenos días. Sí, buenos días, le llamo de Macará. Qué gusto, ¿cómo le va por ahí? Verá, quiero consultarle pues que tengo 27 años de diabetes y siempre he tenido complicaciones y me ha bajado el azúcar, me ha subido hasta 390 y últimamente estuve a 225 y me ha bajado, pero me ha quedado un dolor de las manos. Y así de los pies, nada de eso no tengo nada, así, todo bien. Todo bien, pero bueno, sí. Lo más importante es que su glucosa esté controlada, pero en los pies no tiene lesión, ¿verdad? No, siempre, a veces inclusive, a veces me trompiezo, me hago así doler, pero se me quita al toque. Excelente, excelente. Muchas gracias por su comentario. Estamos nosotros prestos a responderle, mi querido. Tenemos un minuto antes del siguiente corte. ¿Qué le podrías decir al señor en realidad? Porque yo creo que es más hablar de hábitos de cuidado de los pies, ¿no es cierto? Y eso vamos a hablar en prevención. Claro, bueno, obviamente su diabetes que está muy alta, pues tiene que hacerse su chequeo con su médico clínico. Puede cambiar las dosis de insulina, otro con tratamiento oral. Eso depende de su médico clínico que le esté tratando. En cuestión de cuidado de los pies, desde luego, usted es diabético, sabe que sus glucosas no están del todo bien. El cuidado en las extremidades es que no estén resecas, el aseo diario de los pies, el corte de las uñas tiene que ser adecuado,
hay pacientes que tienen uñeros, tienen que tener cuidado con la formación de uñeros, y desde luego entre los espacios interdigitales, entre los dedos, hay que hacer el aseo prolijo con agua y jabón, y una crema hidratante que es muy útil. Si usted tiene grietas en los pies, si el zapato le ajusta, tiene que cambiar un zapato, y desde luego el control con el médico clínico o del subcentro que esté cerca a su ciudad. Otro cuidado que se puede utilizar, a veces me dice, doctor, uso medias o me pongo sandalias, pues bueno, lo puedo usar. No hay ningún problema, que esté cómodo, un zapato ancho, que no le haga fricción en los pies, que no tenga infecciones con hongos. Eso es muy importante porque de ahí empieza la infección, más una mal corte de uñas produce abscesos y puede haber lesiones importantes en el pie. Excelente, excelente. Y vamos a dar nosotros paso a un corte comercial, pues son las 9:28 de la mañana, estamos con Pie Diabético aquí en Frecuencia Médica con nuestro especialista, el doctor Fernando Pérez. Volvemos enseguida. En Bolívar, 89.1. Pública FM. Inicia la publicidad. Si ya diste el examen Ser Bachiller y si todavía no consigues un cupo para una institución de educación superior, del 22 al 25 de marzo, revisa nuevamente tu cuenta en www.serbachiller.es, porque el sistema vuelve a asignar los cupos que no fueron aceptados. Si lo obtuviste, acéptalo o recházalo. Tan solo 505,000 personas de 8.1 millones de ecuatorianos económicamente activos deberán pagar el impuesto a la renta este año. Si tú debes hacerlo, recuerda que no solo estás dejando obras que han permitido el desarrollo del país. Paga tu impuesto a la renta hasta marzo y abril. SRI le hace bien al país. Paga tus impuestos por amor al Ecuador. Gobierno de la República del Ecuador. El gobierno de todos. ¿Cómo lograrlo, ministro? 16 millones de ecuatorianos. Se habla del 1 por 1, el turismo receptivo. Los medios públicos conectados con el interés de la ciudadanía. Frente a los medios. Ecuador TV, Pública FM, El Telégrafo y Agencia Andes preguntan a las autoridades lo que la gente quiere saber. ¿Y si nos podría ilustrar con un ejemplo de un paquete quizás? Conversaremos con Fander Falconi, ministro de Educación, quien se referirá a los avances de su gestión en este sector. No se lo pierda, este miércoles 21 de marzo, a las 18:30. Solo por Pública FM. En Esmeraldas, 88.1 y 105.9. Me gustas cada día más. Pública FM. Termina la publicidad. Hola amigos, ya estamos aquí enseguida con el doctor Fernando Pérez hablando sobre pie diabético. Algunas personas nos han llamado obviamente en relación a este tema, ¿no es cierto? Esto del pie diabético ya nos ha dicho el doctor que cuáles son los factores de riesgo, cuáles son los tipos. Ahora sí, ¿cuáles serían, digamos ya, básicamente los mecanismos de tratamiento? Porque aquí vamos a hablar en que un pie diabético puede ser inclusive lo que al ojo del buen cubero se puede llamar como un uñero, o ya tiene que tener ya una úlcera con tejido necrótico. ¿Cómo lo tratas al pie diabético en todas sus fases, no? Bueno, el tratamiento es primero en conjunto, ¿no? Es con el médico especialista en la diabetes. Tenemos pues un equipo traumatológico, un equipo de cirugía plástica, que se tiene que trabajar en conjunto. Cuando tenemos una lesión ya en el pie, nosotros vemos la clasificación si es que esto depende de una insuficiencia arterial, o sea, no hay flujo de sangre adecuado hacia el pie, o el paciente tuvo una lesión por un trauma, pero su circulación está presente. ¿Cómo lo abordamos nosotros? El paciente viene con una lesión, vemos una clasificación, hacemos exámenes de radiografías, si hay afectación ósea, y desde luego vemos si es que todo eso está comprometido, las partes blandas, los dedos, necróticos, infección, necrosis húmeda. Lo que hacemos es ya una amputación primaria. Una amputación primaria. Si es que la lesión no depende de su circulación. Ahora, si la otra tiene una lesión y no tiene buena circulación, o sea, no se palpan pulsos distales, ¿no? Y el paciente pues tiene sus comorbilidades, se tienen que hacer estudios especiales para ver si podemos abrir alguna arteria para que pueda llegar circulación ahí y ahí poder hacer una curación
o una amputación primaria. Para el cierre del muñón sería. Porque si lo cortamos ese rato y no hay circulación, el muñón se va a necrosar y va a ser una amputación más arriba. Entonces tenemos otra complicación. Entonces nosotros lo abordamos de esa manera con una escala de clasificación de lesión y con eso vemos si es que el paciente va para una amputación o curaciones subsecuentes, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. Curaciones que se pueden hacer también ambulatoriamente. Hay unidades del pie diabético del sistema público que se han inaugurado me parece este año en el sur, y pues ellos manejan lo que es un pie diabético neuropático. Si es que es un poco más complicado o se necesita una revascularización arterial, lo pueden hacer ellos o también nos refieren a nuestro hospital. Perfecto. Mi querido Fernando, tenemos otra llamada telefónica, nos dicen desde producción. Le damos paso a nuestro amigo o amiga. Buenos días. Buenos días, mi doctor. Estoy llamando de aquí del Aguadio. ¿Cómo le va, mi señor? ¿Qué es de su vida? Mire, yo tengo un problema. Hay a veces que me calienta demasiado y como que siento hinchado, pero yo no lo veo hinchado, sino que me calienta. Doctor, quisiera algo seguro, porque ya me he tomado pastillas, me he dado unas cosas. No me he hecho. Ya, perfecto. ¿Usted no tiene diabetes o sí? No he detectado diabetes. No tiene, solo perfecto. El problema es que me calienta demasiado los pies y pues aquí yo siento como hinchado, pero hinchado no la tengo. Perfecto. Muchísimas gracias por su comentario. Mi querido Fernando, bueno, mucha gente, ¿no? Aparentemente podría tener esta sensación de calor. Yo creo que ya ahí viene más de tu especialidad, algún tipo de alteración en lo que es la circulación periférica. ¿Qué podrías decirle a estos amigos que nos están llamando? Bueno, primero, pues los cambios de temperatura, desde luego puede ser implicados en una cuestión de nerviosa simpática, que no es tan adecuada la regulación de temperatura en las piernas por las glándulas sudoríparas, o tienen vasodilatación en los miembros inferiores por el calor, o a veces utilizan un calzado muy grande o botas, o utilizan medias muy gruesas también. Esta cuestión de calentura de los pies o frialdad de los pies, más generalmente es como un cambio de temperatura corporal. No es que nos manifieste un tipo de patología importante. Lo que sí es ver es que, por ejemplo, si tengo, pues el paciente dijo que no tenía hinchazón de las piernas, desde luego pues puede ser una cuestión normal. Medicación para cambio de temperatura en las extremidades no existe. No existe. Entonces, la verdad no es una patología que nos preocupe mucho, la verdad. De acuerdo. Entonces, esta sensación a veces sensación, como su nombre lo dice, sensación nerviosa, es la percepción que nos da alguno de nuestros receptores sensoriales en alguna parte del cuerpo. Seguramente tiene razones un poco inespecíficas. Es difícil decirles desde aquí que con tal o tal medida pueden ustedes mejorar, porque habría que consultar al médico y al especialista. Desde redes sociales tenemos algunos comentarios. El doctor Paul Carrera nos dice que es un excelente programa. Saludos a Fernando y Esteban. Le mandamos un saludo a un querido colega también que nos escucha siempre, el cual ya fue invitado acá. También le mandamos un abrazo fuerte. Mi querido Fernando, hemos hablado de la cirugía. Voy a entrar en un tema que es un poco, y estamos justo hablando en el corte, tal vez académicamente muy interesante. Esto de los factores de crecimiento epitelial, de el uso de los parches estos de coloide y de diferentes sustancias, o las limpiezas quirúrgicas y la cura de heridas de forma avanzada. ¿Cuál es más efectivo? Hemos visto que en el Ecuador compró, y esto es algo que nos marcó mucho a los médicos, millones de dólares en un medicamento que se llama Everprot, que es un medicamento obviamente de origen cubano, el cual nosotros respetamos muchísimo por el hecho de desarrollo biotecnológico, pero se quiso implementar al Ecuador casi a la fuerza. ¿Qué tiene que ver eso? ¿Funciona, no funciona? ¿Es costo efectivo, no es costo efectivo? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, de acuerdo a los pacientes que vienen con una lesión avanzada, la utilización de ciertos parches, de ciertas sustancias que se puede utilizar, son buenos, pero tampoco poniéndoles ya en un acápite como de evidencia adecuada, no lo tienen. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer con esto? Pacientes que tengan, por ejemplo, mucha secreción purulenta, que tengan una costra dura que no se puede sacar, estos parches que nos dan humedad nos ayudan. Podemos sacarlos, hacer una limpieza adecuada y desde luego nuestra limpieza, digámoslo así, secundaria, nos ayuda bastante. Pero también lo puedo hacer, si es que no tengo un parche adecuado, puedo hacer yo una limpieza, desde luego puedo poner un poco de anestesia para que el paciente pues nos colabore.
La utilización de la medicación de crecimiento, los factores de crecimiento. Pues bueno, esto nos ha dado un resultado. En mi hospital no lo implementamos esta medicación porque primero se debe utilizar en un pie diabético que no esté afectado la circulación. De acuerdo. ¿No? Entonces, en un pie diabético neuropático lo podemos usar. Se lo utiliza cuando la lesión está granulada, está rojita. Entonces, la verdad, hay un espacio muy grande. Si es que tengo yo una lesión granulada, rojita, pues quiere decir que ya va a epitalizar. Entonces, ¿para qué voy a poner factores de crecimiento? Porque la indicación dice ponerle en ese estadio. Pero también yo puedo poner el control adecuado de su glucosa, ver que esté granulando, y va a haber por efectos secundarios se va a cerrar. Entonces no veo yo una justificación, algo así, para poner en ese estadio. Ahora, probablemente en pacientes que sean lejanos el centro de salud o donde se puedan hacer una curación adecuada por su lejura o por donde viven, se podría optar para poner este Everpron en pacientes que esté, por decir, afectándoles el talón, afectándoles el tobillo. De acuerdo. ¿No? Entonces, en lugares muy específicos que yo pueda poner esta medicación. Claro. Pero puede salir muy sesgado en que pongamos a todos. Entonces, yo creo que podemos elegir un parche, podemos elegir un medicamento, pero en ciertos pacientes donde tengan su lesión, que sea difícil su curación y difícil su cicatrización. Perfecto. Querido Fernando, tenemos otra llamada telefónica. Adelante, le escuchamos. ¿Cómo está? Buenos días, doctor. ¿Cómo le va, señora? ¿De dónde nos llama? Sí, le estoy llamando de Guayaquil. Qué gusto, un saludo cordial a todos. Saludos, sí, gracias. Yo le estoy escuchando sobre los parches. Claro, cuéntenos. Yo tengo un familiar que le recomendó el doctor unos parches y son bien caritos. Ella tiene el daño en el pie. Y lo que ella me sabe contar, porque no nos vemos, ella no vive aquí, que cada vez que va donde el médico, él le escarba y le hace mucha sangre. Mi pregunta es que si es tan necesario cada vez que ella va, que le haga ese tipo de trabajo, porque a ella le llega a doler mucho. Ella me comentó que el doctor le hizo una examinación muy profunda porque ella no puede pisar, ella no puede caminar bien. Y le mandó unos parches, el cual ella me comunica que le ha ayudado bastante. Se le cierra la herida, me habla que es como un huequito, pero cuando va donde el médico, que creo que es cada 2 meses, este doctor le escarba y le hace daño, y ella nuevamente vuelve a utilizar la cama. Ella sí le diagnosticaron azúcar, ella ya está pasado los 50 años, una hermana mía. Entonces mi pregunta es que si es necesario que el médico haga ese tipo de trabajo después que ya está como saturado, cerrada la herida, porque ella usa esos parches y esos parches son bien caros. Claro que sí. Perfecto. Esa es mi pregunta. Excelente. Porque ella quiere ya afirmar su pie, quiere caminar, entonces me hace entender que es como que los tendones de esa parte del pie es que este doctor en la cirugía que le realizaron, le lastimaron demasiado. Perfecto. Muchas gracias por su llamada. Bueno, en realidad, sí, ¿no? Ya hemos hablado esto de los parches sí es una opción terapéutica. Yo creo que son terapias coadyuvantes, ¿no? Si es que tú tienes un pie diabético que tiene tejido necrótico, a la gente que no sabe lo que significa es tejido muerto, no va a funcionar. Tienes que hacer una exéresis de ese tejido, retirar y básicamente dejar el tejido limpio, ¿no es cierto? Ustedes en el hospital, ¿cómo lo manejan en términos generales de este tipo de pacientes? Porque tienen pacientes tanto de medicina interna, pacientes de cirugía plástica, etcétera, etcétera. ¿Cómo ustedes determinan qué procedimiento quirúrgico usar, en cuál paciente y por qué? Ok, bueno, hay diferentes tipos de parches, ¿no? Ojo que hay parches primarios, un parche secundario, parches que dan humedad, parches que evitan que haga el crecimiento bacteriano, parches que protejan la nueva células que están creciendo. Lo que hace el doctor en debridarle, en sacarle,
pues está bien, porque le está sacando tejido necrótico, tejido que es amarillo, blanco, que no deja una cicatrización. Entonces, está bien que sangre, porque si sangra quiere decir que está llegando circulación, ¿no es cierto? Ya, en ese punto primero. El parche lo que nos ayuda es dar humedad, porque como tenemos un problema en los pacientes diabéticos, es que no hay un intercambio adecuado entre vena y arteria de los nutrientes. Entonces, eso produce sequedad. Y el parche lo que hace es humectar en una parte. Nosotros manejamos, por ejemplo, un paciente que venga con necrosis, venga con una costra dura. Si tenemos un parche de disponibilidad que nos dé humedad y lo podamos sacar para hacer una limpieza al día siguiente, lo usamos, no hay problema. Y ahí podemos también utilizar un apósito primario que tiene plata, que tiene alguna medicación que sea bacteriostático y que nos ayude a la granulación de la piel. No tenemos una como decir, a este paciente póngale este parche, a este paciente póngale este otro. La verdad no lo hacemos así. Vemos cómo está sus datos metabólicos, cómo está comportándose, que no hay una reacción inflamatoria, si el paciente necesita antibióticos. Es un manejo global sistémico. Entonces, si el paciente podemos hacerle curaciones seguidas sin parche, lo hacemos. Ojo que los pacientes que vienen al Eugenio Espejo vienen con lesiones muy graves. Muy graves. Como comenté anteriormente, el 60% se amputan. Entonces, nosotros de aquí vamos a ver, con estas charlas, con esto que se está comunicando a la gente, que en la cuestión primaria, pacientes diabéticos le digan al médico, yo soy diabético, ¿cómo me ven mis pies? De acuerdo. Díganme cómo están mis pies. ¿Están bien? ¿Necesito irme a otro lado? ¿Necesito algo más? ¿Necesito crema? Entonces, ahí nos va a ayudar muchísimo en que el pie diabético no se produzca y tengamos menos casos, ¿no? Entonces, esta también es una labor del médico familiar, el médico general, el médico rural que está en todo el Ecuador. Por favor, si tienen un paciente diabético, revisen en los pies. Esto es algo fundamental, ¿no es cierto? Porque esta neuropatía periférica que tiene el diabético puede hacer que la sensibilidad disminuya, pues, y esa herida se siga dañando, se siga afectando. Y claro, yo me acuerdo cuando era externo en el Hospital Carlos Andrade Marín hace 20 años tal vez, un paciente que, bueno, se amputó el primer dedo del pie derecho, después del pie, después del otro pie, después la pierna del un lado, después la del otro lado, y bueno, básicamente el señor, yo asumo que murió amputado los dos miembros completamente, porque claro, no había ese control, no había el cuidado y obviamente el no conocer también las implicaciones de la salud puede ser muy grave. Y por eso es este programa, para que ustedes que están escuchándonos en cualquier rincón del Ecuador entiendan que la salud de los pies, especialmente si es que uno tiene diabetes, es fundamental, porque la carga económica de tener una lesión de este tipo es muy grande, no solo para ustedes, sino también para el país, para el Estado, etcétera, etcétera. Mi querido Fernando, ya entrando a la parte final del programa, ¿cuáles son otro tipo de técnicas que ustedes usan cuando el pie, no necesariamente pie diabético, pero las complicaciones isquémicas se dan? Ustedes, y tú especialmente, haces mucho de lo que es cirugía endovascular. ¿Cómo puedes salvar un miembro que ya está afectado, que está bastante dañado, que tiene signos de éstasis venoso, se recuperan esos? ¿Qué tipo de técnicas quirúrgicas usan ustedes? Ya hablando en la cápita, ya un pie diabético, una isquemia, o sea que el paciente no le llega sangre a las extremidades por sus complicaciones de la diabetes. En primer paso lo que nosotros hacemos es hacerle un ecodoppler. Hacemos un eco, vemos hasta dónde tenemos unos flujos aceptables hacia las extremidades y podemos hacer una arteriografía. La arteriografía pues es poner un tubo, un catéter en una arteria en la ingle y poder pasar por aquí una sustancia para que nos pinte las arterias. Vemos qué es lo que se pinta, y si tenemos algo de un arco en el pie que vemos que puede mejorar, abriendo una estenosis o abriendo una obstrucción en la arteria, que utilizamos dispositivos como balones o como stents, que es como un tubito dentro de una arteria para mejorar la circulación arterial. En esos pacientes nosotros lo catalogamos como una isquemia crítica o una isquemia del paciente diabético para un salvataje de la extremidad, para evitar una amputación de ese paciente. Si tenemos un éxito al un año, pues es un éxito muy bueno. Ahora,
eso es lo que se hace como técnicas endovasculares. Desde luego, el presupuesto para esto es alto. Es alto, ¿no? Necesitamos un angiógrafo, un lugar, los materiales que tenemos a disposición, porque no es solo de poner una guía y lo hacemos, claro, ¿no? Necesitamos que todo se esté bueno para que tenga una recuperación buena. Eso es lo que hacemos en cuestión endovascular. Ahora, si las lesiones arteriales son muy largas, la longitud es muy larga de su obstrucción, valoramos si el paciente es candidato para un puente quirúrgico. Cogemos una vena que nos utilizamos para un puente y lo que hacemos es hacer una cirugía para pasar sangre de un lugar. Generalmente lo hacemos desde la ingle, abajo de la rodilla, y vemos si el candidato se puede hacer para un puente. En diferencias entre un stent o un puente, nos ha dicho pues los estudios que el puente puede durar hasta 5 años, ¿no? En realidad, en comparación con el stent o el balón, pues el stent o el balón puede durar 3 meses, 6 meses, 1 año. Pero se puede intervenir otra vez y se puede abrir otra vez. Pero el costo es más alto, ¿no? El costo es más alto. El costo es que una cirugía. Claro, y todo es costo, ¿no? Y sabemos que los pacientes que acuden usualmente al hospital público también, bueno, si bien los recursos no son tan importantes del momento que acuden al hospital, siempre se generan gastos paralelos a este tipo de lesiones, porque a pesar de los esfuerzos del Ministerio de Salud, la salud gratuita es bien complicada, y estoy seguro que en los hospitales públicos, a pesar de que se hacen los esfuerzos, seguramente habrá angiógrafos, seguramente habrá tecnología de punta, habrá también ciertas deficiencias, especialmente en este tipo de equipos que son bastante caros, costosos y modernos, ¿no es cierto? Lo último, ¿cómo tiene alguna relación el pie diabético con el tipo de media, el tipo de alimentación o los hábitos? Antes de despedirnos, ¿qué le dirías a la gente en ese sentido? Bueno, primero, paciente diabético fumador, tiene que dejar el cigarrillo, pero no es que solo de los 10 que fumaba, solo fumó 1. No, tiene que eliminar el cigarrillo. Tiene que tener su control de su diabetes, su peso específicamente, y en la utilidad de medias o calzado tiene que ser un zapato ancho, muy cómodo, y evitar estar descalzos. Ojo, mucha gente sale a su garaje, sale al césped y sin zapatos. Entonces tiene su primera lesión ahí. Y desde luego el aseo en sus pies y el adecuado corte de las uñas en sus dedos. Y una vez el control a un cirujano vascular, una vez cada año, no es cada vez, una vez cada año, una vez cada 6 meses. Y si usted tiene una lesión en el pie, pero dice no me duele, no pasa nada, tiene que acudir si tiene esa lesión, porque puede tener complicaciones posteriores. Perfecto. Muchísimas gracias, mi querido Fernando. A la gente que nos escuchó, a la gente que estuvo pendiente del programa, les mandamos un saludo cordial. Hemos hablado sobre pie diabético. Te queremos agradecer por tu tiempo. Sabemos que has dedicado 1 hora de tu vida a comunicar esto a la población. Creemos que es importante, nuestro rol también como ciudadanos. Fernando Pérez, él es médico angiólogo, cirujano vascular, jefe y líder del servicio de cirugía vascular del Eugenio Espejo. Mi querido Fernando, la gente que nos está llamando busca usualmente médicos. ¿Dónde te pueden encontrar? Sabemos que estás en el Hospital Eugenio Espejo, pero hay mucha gente que también busca otra opción desde el punto de vista privado. ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Dónde estás operando? ¿Cuáles son tus teléfonos y tu dirección? Ok, mi consulta es en CityMed, el edificio CityMed. Me pueden llamar a mi celular al 099-2622-201. Ahí tenemos, pues, hacemos ecografía Doppler, hacemos exámenes de cirugía vascular periférica, y los pacientes pueden venir ahí cuando tengan dudas o algo de comorbilidades vasculares. Perfecto, muchísimas gracias. Y a la gente que nos escuchó y no logró anotar el teléfono, llámenos a la radio al 02250-6947 y le daremos el número y la información del doctor Fernando Pérez Guerrero. Él es cirujano vascular que ha venido a darnos todo su conocimiento el día de hoy hablando sobre pie diabético. Les agradecemos muchísimo a nuestros amigos Radio Escuchas. El día de hoy hemos tratado un tema muy interesante. Mañana tendremos igualmente otro tema que tiene mucho que ver con la salud a nivel comunitario. Estamos hablando de estas enfermedades de la glándula tiroides, el hipo e hipertiroidismo. Para eso nosotros vamos a traer a un especialista igualmente de muchísima calidad y les invitamos a que nos escuchen por Frecuencia Médica todos los días de 9 a 10. Les dejo con ese mensaje que siempre les dejamos a ustedes, amigos. Por favor,
Levántese, arreglen un día la vereda de su casa, limpien el frente de su condominio, limpien el frente de su casa, colaboren con la ciudad, no ensucien, recojan la basura, recojan los desperdicios de su perrito, sean mejores ciudadanos. Nos vemos el día de mañana en Frecuencia Médica. Fue Frecuencia Médica. Sintonizados con su salud, llevamos el doctor a su casa. KFM, más bienestar. Conducción, Dr. Esteban Ortiz Prado. Producción, Ivette Paucar. Un programa de Pública FM. El Cañar, 88.9. Pública FM. Inicia la publicidad. ¿Cómo lograrlo, ministro? 16 millones de... Se habla del 1 por 1, el turismo receptivo. Los medios públicos conectados con el interés de la ciudadanía. Frente a los medios. Ecuador TV, Pública FM, El Telégrafo y Agencia Andes preguntan a las autoridades lo que la gente quiere saber. Y se nos podría ilustrar con un ejemplo de un paquete que se hace. Conversaremos con Fander